Hay historias que escuchamos y olvidamos rápidamente. Pero hay otras que se quedan pegadas al alma, que nos dejan despiertos por la noche, mirando hacia los rincones oscuros de la habitación. La del Silbón es una de ellas. No es solo una leyenda venezolana, es un llamado, una advertencia sobre los peligros que llevamos dentro de nosotros mismos. Y, créeme, todo comienza de una manera tan inocente que nunca imaginarías dónde termina esta historia. Pero cuidado, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu visión sobre las leyendas y, quién sabe, hasta sobre tu propia vida. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando se le niega el no a quien más necesita escucharlo? ¿O que lleva a alguien a cargar huesos como una maldición eterna? Prepárate, porque esta historia revelará un mundo donde los deseos tienen consecuencias fatales, y los susurros del silbido del Silbón pueden ser el último sonido que escucharás. No estamos hablando solo de un cuento aterrador, sino de algo que nos obliga a enfrentar nuestros propios miedos, errores e incluso lo que escondemos de nosotros mismos. ¿Y lo más interesante? En solo 5 minutos, te sumergirás en una narrativa que mezcla lo sobrenatural con profundas lecciones sobre la vida y sus decisiones. ¿Estás preparado para enfrentarte a lo desconocido? Entonces, es hora de adentrarte en las historias del Silbón. En las vastas e interminables llanuras venezolanas, nació un niño que parecía tener el mundo a sus pies. No era un niño cualquiera, era el centro de todas las atenciones, el reflejo de un hogar que se rendía ante cada uno de sus caprichos. Imagina a un niño que, en lugar de un no, siempre escuchaba un claro, querido. Así vivía, creyendo que el mundo era un gran escenario montado solo para sus historias de poder y control. Pero el problema de ceder siempre a los deseos de alguien es que, en algún momento, esa ilusión se convierte en un peligro real. Un día, sin embargo, esa fantasía de control se derrumbó. Deseaba un venado, un deseo que, en su mundo perfecto, debería cumplirse de inmediato. Pero, por primera vez, apareció un no. No un no grosero, sino uno firme, cargado de límites y responsabilidades. Es fascinante cómo algo tan simple, tan común, puede transformarse en una chispa que enciende el fuego de una tragedia. El niño, incapaz de lidiar con la frustración, eligió un camino terrible e irreversible. En ese momento, el destino comenzó a trazar el curso de una de las historias más sombrías y marcantes de la cultura venezolana. Y aquí surge la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué pasa realmente cuando criamos a alguien incapaz de lidiar con el no? No hablamos solo de niños, sino también de adultos que, en algún momento, fueron moldeados por un ciclo de permisividad. ¿Cómo sería posible cambiar esta realidad antes de que se escriba otra historia como la del Silbón? Pero eso es algo que exploraremos más adelante. Cuando el abuelo descubrió el terrible acto cometido por su nieto, no fue solo la ira lo que lo consumió, sino también el deseo de imponer una lección que resonara por la eternidad. No veía allí solo a un niño, veía la destrucción de una familia, de valores y de un legado. Atar al niño y derramar limón sobre las heridas abiertas fue más que un castigo físico, era un símbolo de dolor, de arrepentimiento forzado, un castigo que alcanzaba tanto la carne como el alma. Hay algo brutal, pero también profundamente simbólico en ese acto. Al fin y al cabo, ¿cómo transformar la desesperación en aprendizaje sin tocar las capas más profundas de la existencia humana? Imagina el escenario, gritos que se pierden en la inmensidad de las llanuras. Una lección tan cruel que parece cargar el peso de siglos de historias marcadas por una disciplina severa y tradiciones implacables. No era solo una cuestión de castigo, era un intento desesperado por moldear el futuro, por crear un eco que impidiera que algo así volviera a ocurrir. ¿Quién no ha escuchado una historia familiar que, aunque distante de tal violencia, llevaba en sí un no más duro, un castigo que buscaba enseñar? Pero, ¿es el dolor, por sí solo, capaz de transformar? Esta es una pregunta que sigue viva. El abuelo tomó su decisión, y esta moldeó lo que vendría después. Es curioso pensar cómo, a veces, decisiones tomadas en el calor de la emoción pueden tener repercusiones que trascienden generaciones. Pero, ¿qué ocurrió con aquel niño tras ese castigo? Eso es algo que necesitas conocer para entender cómo nace una leyenda. Después de aquel castigo devastador, el niño dejó de ser solo un caprichoso. Fue devorado por algo mucho más grande, más oscuro. Se dice que, mientras cargaba los huesos de su propio padre, sentía el peso de cada decisión equivocada, de cada grito, de cada lágrima derramada.
Pero esa penitencia no lo redimió. Al contrario, lo transformó. El niño se perdió en sí mismo y en el odio que ahora lo consumía. Ya no era un niño, se había convertido en Del Silbón, el espíritu vengativo que arrastraba un saco de huesos donde quiera que pasara. El Silbón no es solo una leyenda, es un reflejo oscuro de nuestras elecciones y de cómo el rencor puede moldearnos. Él no perdona, especialmente a aquellos que caminan por los mismos desvíos que un día él transitó. Los borrachos y mujeriegos son sus víctimas preferidas, como si quisiera castigar en otros aquello que no pudo cambiar en sí mismo. Y así vaga, una presencia que no puede ser ignorada. ¿Te imaginas encontrarte con este espíritu? Saber que cada paso en falso podría atraer la furia de alguien que nunca encontró paz. Da escalofríos solo pensarlo, ¿verdad? Pero ¿hay algo intrigante en esta transformación, que realmente mantiene a El Silbón en nuestro mundo? ¿Será solo su sed de venganza, o hay algo más profundo que lo hace seguir vagando? Este misterio nos lleva a reflexionar sobre lo que ocurre cuando no logramos dejar atrás el pasado. Pero lo más aterrador está aún por llegar. Una de las características más aterradoras del Silbón es el sonido de su silbido, un aviso sombrío que hiela la sangre de quien lo escucha. Pero aquí está el truco: si el silbido parece estar lejos, él está cerca. Y si suena cercano, puedes respirar aliviado por un momento, porque está lejos. Esta inversión, casi una broma macabra, hace que cada segundo de tensión se arrastre como una eternidad. Quienes han escuchado relatos saben que no se trata solo de un sonido, es un mensaje. El Silbón avisa antes de actuar, pero nunca da la oportunidad de escapar. Imagina caminar solo por un camino desierto, en el silencio absoluto de la noche, y de repente escuchar ese sonido. Sea alto o bajo, el silbido lleva consigo un peso que parece comprimir el pecho. Hay quienes dicen que intentar correr solo empeora las cosas, como si el simple acto de huir fuera una invitación para que él se acerque. Algunos creen que portar amuletos, como cruces de madera u objetos bendecidos, puede alejar al espíritu. Pero, ¿será que algo puede detener a alguien que carga con una sed de venganza tan grande? Son dudas que atormentan incluso a los más escépticos. Hay una verdad incontestable: quienes encuentran al Silbón jamás regresan para contar la historia. Es una leyenda que vive en susurros, en historias transmitidas de generación en generación. Pero, ¿será que todo esto es solo folclore? ¿O hay algo más que conecta esta leyenda con la realidad? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos. Después de conocer la historia del Silbón, una cosa queda clara: nuestras elecciones tienen el poder de moldear no solo nuestro destino, sino también el legado que dejamos en el mundo. Entonces, piénsalo bien: ¿qué huesos cargas tú? ¿Qué silbidos silenciosos te están advirtiendo sobre cambios que necesitas hacer antes de que sea demasiado tarde? Historias como la del Silbón no son solo cuentos de terror, son espejos que nos invitan a enfrentar nuestros propios miedos y decisiones. Ahora te pregunto, ¿qué harás con lo que acabas de aprender? ¿Será que es hora de reevaluar tus elecciones y entender cómo tus no dichos afectan a los demás? No dejes que esta reflexión se pierda en el vacío. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó o comparte si ya has escuchado historias similares. Es compartiendo cómo crecemos y nos transformamos. Y, por supuesto, si te gustó este contenido y quieres seguir explorando historias fascinantes, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hay mucho más por venir, y no querrás perdértelo, ¿verdad? Descubramos juntos los secretos detrás de las grandes leyendas y sus enseñanzas. Hasta el próximo encuentro, y cuidado con los silbidos en la noche,